Para estudiar el objeto, también tenemos que estudiarlo desde estos dos puntos de vista, el objeto como requisito de existencia y el objeto como de requisito de validez. Para comenzar, debemos partir por la disposición del artículo 1460 del Código Civil. Sabemos que la teoría del acto jurídico es una teoría que está implícitamente contenida en el libro de las obligaciones. Por lo tanto, no vamos a encontrar en el Código Civil que el legislador diga el acto jurídico, sino que más bien cuando el legislador se refiere al acto o declaración de voluntad, nosotros lo hacemos extensible y aplicable al acto jurídico, ¿ya? El artículo 1460 del Código Civil señala que todo acto o declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Esto no es una definición, pero es el primer acercamiento que tenemos para definir el objeto del acto jurídico. Sin embargo, esta disposición ha sido objeto de muchas críticas en la doctrina porque el legislador confunde el objeto del acto jurídico con el objeto de la prestación. Y aquí les hice una escalerita para poder explicarles qué es lo que el legislador se saltó y poder aclarar. El legislador dijo en esta disposición que el objeto de lo que nosotros entendemos como el acto jurídico o contrato es el dar, hacer o no hacer. Pero el dar, hacer o no hacer es el objeto de la prestación. La prestación es el objeto de la obligación y la obligación es el objeto del acto jurídico y del contrato. Ahora, esta obligación, que es objeto del acto jurídico y del contrato, no es lo mismo, porque no es lo mismo un acto jurídico que un contrato. Es por eso que acá abajito se los dejé separados, en distintos cuadritos. Entonces, para entender cómo debemos estudiar el objeto del acto jurídico, entendemos el objeto del acto jurídico como el conjunto de derechos y obligaciones que el acto crea, modifica, extingue, transfiere, transmite, ¿ya? Ese sería el objeto principal del acto jurídico. El objeto del contrato, por ser un acto jurídico, son los derechos y obligaciones que el contrato crea, porque sabemos que el contrato es aquella convención o acto jurídico bilateral que crea derechos y obligaciones, ¿ya? El objeto de la obligación es la prestación, y es la prestación la que puede consistir en dar, hacer o no hacer, ¿ya? Les repito acá, el legislador fue impreciso, porque lo que dijo fue que el objeto de la declaración de voluntad es el dar, hacer o no hacer. Debió decir que el objeto de la declaración de voluntad es la obligación que nace del contrato o que se modifica, que se extingue producto del acto jurídico. El objeto de la obligación es la prestación y es la prestación la que consiste en dar, hacer o no hacer. El artículo 1461 nos señala cuáles son los requisitos del objeto como requisito de existencia, ¿ya? Y señala que tenemos que distinguir si el objeto es un objeto cosa o un objeto hecho. Ahora, el objeto cosa va a provenir de la prestación de dar. Es por eso que hablamos de que el objeto puede consistir en dar, hacer o no hacer. Cuando la prestación es de dar, se traduce en un objeto cosa. Cuando la prestación es de hacer o no hacer, se traduce en un objeto hecho. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es el objeto del acto jurídico en su examen de grado, ustedes tienen que decir, el legislador no define el objeto del acto jurídico y lo más cercano que tenemos para confeccionar una definición de objeto del acto jurídico está en el artículo 1460. Artículo que no es necesario que ustedes se sepan a cabalidad, pero sí a lo menos entender muy bien cómo el legislador lo configura. Todo acto o declaración de voluntad debe tener por objeto uno o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Se critica porque el legislador confundió el objeto de la prestación con el objeto de la declaración de voluntad, ya que la prestación es el objeto de la obligación y la obligación es el objeto del acto jurídico y del contrato, ya sea del acto jurídico que crea, modifica o extingue una obligación o del contrato que solamente crea una obligación. Y esta prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer se traduce en un objeto cosa y un objeto hecho. Es el artículo 1461 el que nos regula el objeto cosa y el objeto hecho, ¿ya? Los requisitos que debe tener como requisito de existencia. Vamos primeramente a revisar el objeto cosa como requisito de existencia. Cuando la prestación es de dar, dijimos que se traduce en un objeto cosa. Y el artículo 1461 nos establece tres requisitos, ¿ya? Primeramente, es necesario que el objeto sea real, es decir, que exista o se espere que exista. ¿En qué momento debe existir? Al momento de celebrarse el acto o contrato. Sin embargo, nuestra legislación también permite que sea objeto del acto jurídico una cosa futura, como por ejemplo una compraventa de cosa futura, en cuyo caso se entenderá
que el acto o el contrato ha sido llevado a cabo bajo la condición de existir, de modo que está sujeto a una condición suspensiva, ¿ya? Esta condición suspensiva, en la medida que se verifique, van a ser el objeto del acto jurídico. Si no se verifica, se va a atender por fallida y en ese caso el acto jurídico va a carecer de objeto, ¿ya? Eso es lo que podemos señalar respecto de la compraventa, porque así lo dispone el artículo 1813 del Código Civil. En principio, ustedes no tienen que decir todo esto para el examen de grado. Ustedes solamente pueden decir es necesario que exista o se espere que exista, ¿ya? Por lo tanto, con el se espera que exista, entendemos que una cosa que no existe al momento de celebrar el acto contrato puede igualmente ser objeto de la declaración de voluntad en la medida que con posterioridad vaya a llegar a existir, ¿ya? Tiene que llegar a existir, tiene que estar hecha bajo la condición de existir, a menos que se haya establecido que se compró la suerte o se sujetó a un alia, en cuyo caso, si no se verifica, el acto jurídico no va a carecer de objeto, ¿ya? Segundo requisito, es necesario que el objeto cosa sea comerciable. Que sea comerciable quiere decir que sea susceptible de dominio o constitución de derechos reales sobre ello. Importante acá señalar que la comerciabilidad no es lo mismo que ser enajenable, ¿ya? Tiende a confundirse, pero vamos a decir que es una relación de género-especie. Comerciable, aquel que es susceptible de dominio o constitución de un derecho real. Generalmente, todas las cosas que son enajenables son también comerciables, pero no todas las cosas que son comerciables son enajenables, porque se podría perfectamente haber establecido una cláusula de no enajenar, ¿ya? De carácter voluntario o contractual, o también se podría establecer alguna restricción de carácter legal. Por ejemplo, si hay un embargo en ese caso, un embargo puede recaer sobre una cosa que es perfectamente comerciable, sin embargo, temporalmente no puede ser objeto de enajenación. Pero acá el legislador lo que exigió es que la cosa sea comerciable. Entonces, cuando hablamos del objeto cosa, primero, tiene que existir o esperarse que exista. En segundo lugar, debe ser comerciable. En tercer lugar, debe estar determinado o ser determinable. Determinado quiere decir que debe estar determinado en cuanto a su género, a lo menos, y su cantidad. El legislador no lo señala, no señala que debe estar determinado en cuanto a la cantidad, pero no puede ser objeto del acto jurídico. Por ejemplo, si yo digo debemos caballos, sin especificar a lo menos el número. Entonces la doctrina ha entendido que a lo menos es necesario que esté determinado en cuanto al género y la cantidad. O puede ser también determinable. Quiere decir que a lo menos debe tener los elementos necesarios para realizar el cálculo aritmético que lo va a llegar a identificar como cuánta cantidad debe ser, ¿ya? Por ejemplo, si se estableció una obligación en huésped o si se estableció una obligación, una cosecha, una siembra en definitiva, de la cual todavía no se puede tener certeza de a cuánto asciende el monto exacto de la obligación, pero puede ser determinado o determinable. Una vez que se dan estos tres requisitos en el objeto cosa, tenemos un objeto de una prestación que proviene de dar. El objeto hecho, ya que proviene de la prestación de hacer o de no hacer, si es que hay una abstención, está también regulado en el mismo artículo. 1461 establece cuáles son los requisitos y el legislador exige que sea físicamente posible, moralmente posible y determinado. Físicamente posible, el mismo legislador señala que no puede ser contrario a las leyes de la naturaleza. Generalmente aquí se dice así como, oh, no puede obligarse a una persona a que tenga que volar. Pero llevémoslo a un caso un poco más concreto para que podamos ver cómo esto se aplica en el derecho. Por ejemplo, no puede ser objeto de una obligación de hacer o no hacer si se establece que una persona debe transportar por tierra de Santiago a Concepción un camión de frutas en 1 hora. Porque sabemos que eso no es posible, no es físicamente posible, ya que a menos que a lo mejor ni siquiera en un vuelo podría llegar en 1 hora. Entonces, físicamente posible quiere decir que sea posible de llevar a cabo conforme a las leyes de la naturaleza, como lo señala el legislador, pero ustedes cuando den un ejemplo, siempre traten de dar un ejemplo que diga relación con el derecho. No es solamente verlo tan abstracto y decir así como ya, no puede ser objeto, tiene que que la persona vuele. Obvio, también podría ser objeto, pero no sé en qué contrato se establecería que una persona pudiera o no pudiera volar. Tratemos de llevarlos a ejemplos más claros que tengan aplicación en el derecho. En segundo lugar, el objeto hecho es necesario que sea moralmente posible. También el legislador acá nos define, es moralmente posible el hecho prohibido por las leyes, contrario al orden público y a las buenas costumbres. Ahora, cuando hablamos del objeto hecho, recordemos que proviene de una prestación de hacer o de no hacer. Entonces, todo lo que estamos describiendo acá también puede estar sujeto a una abstención.
¿ya? La abstención de una de las personas o de las partes debe ser físicamente posible, la abstención debe ser moralmente posible, ¿ya? Y además debe ser determinado. ¿Qué significa que sea determinado? Que la persona sepa a lo que se obliga, ya sea que se obliga a abstenerse de un determinado acto o a ejecutar un determinado acto, debe tener claridad respecto de lo que se obliga. Determinable siempre que la obligación haya de especificarse aún más. Por ejemplo, si se va a dar un concierto en el teatro municipal, eso es una obligación de hacer, y no se ha establecido todavía cuántas canciones la orquesta va a tener que presentar, antes de que la orquesta deba realizar la obligación, ya se le debe haber establecido, por ejemplo, si va a tener que cantar 3, 4 o 10 canciones. ¿Ya? Eso se refiere con que sea determinable un objeto que proviene de una obligación de hacer.